Váyase conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gracias, jóvenes. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La responsabilidad es de todos. Cuando lo tenga, usted me dice un fuerte amén. Mire qué silencio se oye, que hasta en los aires se escucha. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Léalo conmigo, con voz clara, audible, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Léalo una vez más. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Padre, tu palabra está bendecida. Gracias. Gracias porque nos hiciste conocer el Evangelio, porque nos hiciste conocerte a ti. Gracias, Señor, porque tú te ofreciste a nosotros y hubieron otras personas que tú utilizaste, Señor, o que se dejaron usar por ti para que muchos de los que estamos acá escucháramos el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Padre, háblanos al corazón, en lo que se vaya a explicar, a predicar, lo podamos tomar, Señor, hacerlo nuestro e ir a compartir a los demás el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento. En la vida tenemos anhelos. Y el día viernes, creo, si no me equivoco, estábamos hablando, quizás la palabra es un símil o algo que se escribe diferente, pero quizás su significado es igual, de las aspiraciones. Las aspiraciones, los anhelos que usted tiene, se pudiese decir que tendría una connotación bastante igual. Y le decía a los hermanos que las aspiraciones del cristiano, porque leíamos una porción en la palabra de Dios que decía que aquel que está o que resucitó con Cristo, que su mirada tiene que estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y en esta mañana hay una palabra que yo quiero agregar, que es esa palabra de anhelo. Y quiero hacerte una pregunta tú, solo que no la responda como así, la voy a responder rápido. Piénselo bien. Hay un anhelo en tu corazón. ¿Qué es ese anhelo? ¿Cuál es ese anhelo que tú dices? Yo esto lo voy a hacer porque es algo que he soñado, es algo que he trabajado, he hecho un montón de cosas por alcanzar ese anhelo. No estoy hablando de cosas cristianas, evangélicas, religiosas, no, algo tuyo. ¿Cuál es ese anhelo? Solo piénselo un momentito. ¿Cuál es ese anhelo? Yo ya lo tengo, me imagino que ustedes también, la gran mayoría. El que no tiene anhelo, hermano, no sé, por lo menos de Cristo hay que tener anhelo. Pablo tenía un anhelo. Y el anhelo que tenía Pablo no era para él. ¿Ya vio por dónde voy? La pregunta, ya que pensaste cuál es tu anhelo, ¿el anhelo es para ti o es un anhelo para otra persona? ¿Verdad que somos bien egoístas? Usted conoce las necesidades o conoce los sueños o conoce de las personas, lógicamente, a las que usted conoce, con las que tiene confianza, esto y lo otro. Pero es verdad que cuando decimos anhelo, no pensamos en otros, pensamos en nosotros. Y no es malo, pero sí un poco egoísta. Pablo tenía un anhelo y el anhelo de Pablo no era para él. El anhelo de Pablo era para todas aquellas ciudades a las cuales él llevaba el evangelio, y él anhelaba fervientemente que las personas de esos pueblos, de esos países, de esas ciudades conocieran a Jesús. El anhelo de muchos predicadores en algún momento ha sido tener una iglesia. Cuando estamos estudiando, uno dice, tal vez no todos, le mentiría, yo no pensaba en eso.
Yo dije, yo quiero estudiar la palabra porque no quiero que me mientan y quiero conocer bien lo que la Escritura dice. Y predicar, pero nunca tuve el anhelo de tener una congregación tan bonita como la que tenemos ahora. Pero Dios sí lo tenía. Pero de repente los anhelos se vuelven mezquinos, como le acabo de decir. Y comenzamos a anhelar cosas, pero solo para nosotros, solo para nosotros. Pablo, quiero que me acompañe, por favor, después de haber leído Timoteo, quiero que me acompañe a Romanos. Romanos capítulo 10. Pablo tenía un gran anhelo y por ese anhelo que tenía, él le dice a Timoteo, en lo que acabamos de leer, mira, busca hombres fieles, idóneos. ¿Qué significa la palabra idóneos? Ideales para. Ideales para. Dice la palabra del Señor que Él nos hizo ayuda a los varones que estamos casados, nos da una ayuda idónea, ideal, que te va a apoyar, que te va a ayudar, que te va a amar, que te va a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ayuda idónea. Y Pablo le dice, antes de ir allá a Romanos, le dice que busque hombres fieles, idóneos para enseñar. Yo me imagino a Pablo ahora, si Pablo viviera en estos momentos, se cortaría la vena viendo todo lo que enseñamos. Y digo enseñamos porque soy pastor, pero no porque enseñe tonterías. Idóneos, ideales, que enseñen, que tengan un conocimiento de lo que es Cristo, de lo que es el Evangelio, y que eso enseñen. ¿Para qué? Para alcanzar un ideal o para alcanzar ese anhelo tan grande que Pablo tenía. ¿Ya se fue a Romanos capítulo 10? Ahora espéreme. Dice la palabra del Señor, lea conmigo el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para, imagínese usted, ¿qué corazón desarrolló Pablo que en el momento que Cristo cambia su vida, cambia su corazón, tiene un encuentro personal y real con el Señor lo lleva, el Señor le enseña durante esos 3 años en Arabia, su mentalidad completamente la cambia de estar enseñando la ley y el deseo de su corazón y el anhelo de su corazón es salvación. Diga conmigo, salvación. Hermano, ¿por qué no anhelamos eso nosotros? ¿Por qué no anhelamos salvación para todos aquellos que conocemos y los que no conocemos también? Hay una gran controversia, y quiero ser bien claro con esto, en el versículo que creo que ya lo hemos mencionado, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree, no crea, recuérdelo. Cree, no crea. Entonces dicen unos, sí, pero es que el Señor no murió por todos, no murió por todos, solo por los que van a ser salvos. Pues entonces, ¿por qué dicen el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá, porque todos los salvos están dentro de un mundo. Entonces hay una controversia que no pudiese ser porque sería injusticia de Dios si unos van a ser salvos. No, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Tal vez no es la mejor respuesta que usted va a recibir de este servidor, pero Dios sabe los que se van a salvar. ¿Sabía usted eso? De toditas las iglesias a nivel mundial, le voy a decir, iglesias cristianas evangélicas que se dicen cristianas evangélicas. ¿Sabía usted que hay un montón de gente que no es salva ni se van a salvar? Ojalá no estemos ahí nosotros. ¿Por qué? Porque se va a salvar, dice la palabra, todo aquel que cree. Y creer es vivir. Pero aparte de creer, también tiene que ¿al qué? A lo que Dios dice. ¿Y qué dice el Señor? No todo el que me diga, Señor, sino el que hace. Ok, ¿está haciendo la voluntad del Señor usted? No me responda, solo contéstese usted solo. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque si yo no estoy haciendo la voluntad, no, pero yo creo, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Y es el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel día me dirán, Señor, yo hice, yo saqué demonios. Van a hacer un montón de cosas. No,
¿hiciste la voluntad de mi Padre Dios? Sí la hice, entonces entra. ¿Hiciste? Sí la hice. No, no la hiciste. Tú creíste, yo creí que la hice. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, hey, esas cosas, enseñalas. Personas, hombres fieles, idóneos que hablen la palabra de Dios. Cuando usted vaya a evangelizar a alguien, hermano, hable la palabra de Dios. Lo que aquí se le ha enseñado con mucho amor, con mucho cariño, y lo que usted ha aprendido y lo que Dios le ha revelado por medio de su palabra, de su palabra. A eso se encargan, no hombres flojos, no hombres fieles, idóneos. ¿Y qué significa idóneo? Que están listos, idealmente listos para hablar de la palabra del Señor, que también se lo dice, predica la palabra. Ahora vámonos a Romanos. Otra vez, que dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no a ciencia. No es lo que dice el mundo, pero sí tienen celo. ¿Qué celo? Sed, hambre del Señor. Israel la tenía, hermano, pero había un montón de gente que les decía que no era como ellos querían. Por eso detestaban a los apóstoles. Por eso algunos los mataron, a otros los apedrearon, los metieron presos. Porque según era el conocimiento, ciencia aquí es conocimiento, no según el conocimiento que tengo de cómo se hacía antes en el Antiguo Testamento, no, es según el Señor. Caminó entre ellos el Señor y mi anhelo es que se conviertan a Cristo. Amado, yo tengo un anhelo y ya se lo he comentado a usted abiertamente. ¿Y cuál es ese anhelo, esa petición, mi oración todos los días de que estoy aquí? Es que usted y yo nos enamoremos más cada día de Dios. Y el estar aquí sentado es porque usted anhela escuchar la palabra de Dios. El estar aquí sentado los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos, sábado de jóvenes de impacto, es porque usted quiere alabar, quiere adorar de corazón al Señor. No es porque tengo que ir a la iglesia, porque no dicen que ya voy a dejar de... No, es porque usted anhela estar en coinonía con sus hermanos, alabando al Señor. ¿Lo va a cumplir el Señor? Pues si lo convence a usted o a mí, lo va a pasar. ¿Qué tengo que estar haciendo? Dije yo en el culto de las 8 de la mañana, velad, de estar sobrios, atentos a todo lo que el Señor quiere. Hermano querido, volviendo al tema que es que la responsabilidad no es mía, significa que él, todos los que estamos acá, tenemos que prepararnos para hablar bien de la palabra de Dios. Pastor, entonces usted quiere que nos vayamos a meter a un seminario. No, hermanito lindo, hay un montón de gente que salió del seminario de nuestra iglesia o de otro seminario y están hablando basura en las iglesias, porque lo tomaron solo para tener adeptos o para hablar lo que ellos querían. Tú no tienes que prepararte para hablar de la palabra de Dios en un seminario. Tú tienes que prepararte para hablar de la palabra de Dios en la palabra de Dios. Y todos tenemos una copia, ¿o no? Y si no tiene copia, le mando una, se llama YouVersion. Ahí están todas las versiones si usted quiere. Aquí tienes que prepararte. Ahora bien, no puedes tomar la palabra de Dios para hablar de la palabra de Dios si no conoces qué significa la palabra de Dios. Dice en el punto número 1 que nos quedamos la vez pasada. ¿Cómo pues invocarán? Vamos a ir al versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? Si todo lo que le estamos diciendo, a saber a quién están invocando. El segundo punto decía, ¿cómo pues conocerán? Y le decía, ya entrando en el tema, nos quedamos solo en 2 puntos. Bueno, en 2 puntos del primer punto. En el segundo ítem del primer punto. Tú y yo somos responsables ante Dios. Eso lo dijimos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que hablamos de la empatía, de la apatía, de la simpatía? Todo eso, hicimos un ejemplo y todo. Tú eres responsable ante Dios. Tú no puedes ser apático, ¿sí? Tú tienes que ser empático. Les dije, si es mi familiar, es mi amigo, es mi hermano, si no le hablo del Señor, se va a condenar. Dije hablar del Señor, ir por todo el mundo. ¿Y qué dice? No dice convencer. A veces cometimos un error. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. En algún momento, personas que yo amaba, amo. Quise convencerlos. Y no, quien convence es el Espíritu. Ahora bien,
Cuando digo convencer, es a los que están allá, hermanito lindo, afuera, que no conocen al Señor. Tú y yo que ya estamos aquí, una palabra que escuchas de la palabra de Dios debería de convencerte, no mía. Una indicación que oyes de la Biblia, ya debería, porque tú ya tienes al Espíritu Santo de Dios que te convence de pecado. Entonces tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, porque ha sido Dios por medio de Jesucristo que nos envió, nos mandó a predicar. En segundo lugar, le dije que tenemos una responsabilidad ante los que no creen, ante los no creyentes. Tú tienes la responsabilidad de hablar. Ahora bien, comencemos con el primer punto. Tercer punto, somos responsables ante nosotros mismos. Porque a ti y a mí es que nos han enviado, hermano. Y ese que Débora está aquí sentada. De repente yo trabajé para ella un tiempo y le iba a traer unas encomiendas que ella pedía. Y hubo un momento en que la persona que le traía las cosas que ella pedía no se las entregaba. ¿Quién era el responsable de eso, hermano? ¿Débora o el muchacho que traía las cosas? Débora, no, hombre, el muchacho que traía las cosas. Porque él era el encomendista. Y uno tiene que estarle rogando que nos den las cosas, hermano. ¿Será que Dios, después de haberte dado una orden, no es opción, es orden? No es opción, es orden cristiano evangélico sentado aquí del tabernáculo PR2 construyendo el cielo. Es orden. Vayan y prediquen. ¿Y qué voy a predicar? Salvación, no tu evangelio. No, el evangelio de Cristo. Es tu obligación, es mi obligación. Es mi responsabilidad de llevar ese mensaje. ¿Y cómo tengo que llevar ese mensaje, hermano? Limpio, puro, cerradito, tal cual me lo han dado. En algún momento que alguien llegue, mire, le mandaron una encomienda, aquí está, y toda abierta, toda rota, hermano. ¿Usted qué va a pensar? Puede venir todo ahí, pero usted dice, qué metido, ya lo abrieron, ya lo trastearon, ya hicieron un montón de cosas que no tuvieron que haber hecho. Tú y yo tenemos que llevar el mensaje claro, limpio y puro del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Somos responsables, amados. No es cierto que cuando nos dan algo, mira, llévaselo a fulano tal, pero lo cuidas con tu vida, ¿verdad que así decimos? Lo cuidas con tu vida. No te preocupes, lo voy a cuidar como que fuera mi hijo. Y ni tiene hijos, ni sabe cómo cuidar hijos. Y lo damos, y mira, te lo voy a dar. No, porque a mí me lo encargaron, a mí. Y usted lo cuida hasta entregar ese paquete tal cual se lo entrega. Pues el cristiano tiene que entregar el evangelio tal cual Jesucristo lo dejó. No invente, no inventemos. No le pongamos, hermano, para que se lo dije yo el domingo pasado. No le ponga para que se vea más bonito. Él es hermoso así, tal cual Dios lo dejó. Pero usted tiene una responsabilidad. Por favor, no se haga el desentendido. No es solo los que son un poquito más espirituales, no solo los que están quizás un poquito más metidos. Absolutamente todos. No nos hagamos los que, conmigo era. Sí, hermanito. Dale la oreja al que tiene la paz y dígale, hey, ¿es con usted? No, en ver, tranquilo, no es literal. No es con usted. Hermano, Dios traía una misión, amén. Y si se desentiende, y que cuando se enojó, es uno de los versículos que más pegan en mi corazón. Cuando se enojó, que la gente, ay Señor, qué duro es tu palabra, y un montón de nahuilones. Como este volado no es para todos, hermano. Le dijo el Señor, si quieren, váyanse. Y en otra ocasión le dice, ¿y si yo me fuera a mi padre ahorita? Porque ya lo tenían cansado. ¿Y si yo me voy a mi padre ahorita? Como quien dice, ¿y si yo no muero por ustedes? ¿Qué van a hacer? Hermano, ¿no se ha puesto a pensar cómo fuera nuestra vida si Cristo no viniera o no hubiese venido a morir por nosotros? ¿No se ha puesto a pensar? ¿A dónde anduviésemos buscando salvación? ¿A dónde anduviésemos buscando tranquilidad? ¿A dónde anduviésemos buscando paz? ¿A dónde anduviésemos buscando consuelo? Y tú que lo tienes, compártalo con otro. Eso te va a dar más gozo. Mire, se me eriza la piel porque cada vez que tú y yo hemos tenido el privilegio, diga conmigo privilegio. Los privilegios se cuidan, hermano. Los privilegios, y más los que Dios te da.
Y cada vez que tú y yo hemos tenido el privilegio de hablar de la palabra de Dios, ¿cómo te sientes? Mire, le voy a contar algo, un testimonio hermoso. En algunas ocasiones, como humano, como hombre que soy, me siento aquí que lo que prediqué fue algo que nadie le hizo caso. Y nos fuimos, y el siguiente culto, hermano, ¿se acuerdan lo que predicamos ayer? Más que todos los domingos y los lunes y los domingos que son pegaditos. ¿Qué dijimos? No. Señor, le digo yo, ¿y qué onda? Y quizás estoy hablando en otro idioma. Y un día de estos me sentí así un poco. Y una hermana que se congrega con nosotros me escribió el lunes pasado. Pastor, me dijo, en el sermón que yo escuché de ayer, que fue hace 8 días exactamente, me pasó una situación. Con mi esposo estábamos viendo, me dice, y nos preguntamos, mira eso que dijo el pastor en la predica, ta. ¿Y sabe qué? Cuando llegamos a la casa hablamos con nuestros hijos y le dijimos, mira, fíjate que se predicó esto y la responsabilidad de todo. Y yo, ay hermano, hasta voy a llorar. Y le dijo a sus hijos chiquitos, yo quisiera saber si tú sabes qué es ser cristiano, qué es el evangelio. Y el niño le dijo, pues mira, ay, no dice, porque el niño también está en la escuela bíblica. Y le dice, lo que pasa es que si no conoces a Cristo como tu Salvador, la Biblia dice que el que no conoce al Señor se va a ir al infierno. Y dice que el niño comenzó a llorar. Y le dijo, mami, yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Y dice que en ese momento recibió a Cristo, el niño ahí con ella. Y me dice, pastor, gracias porque lo que vivimos con nuestros hijos por esa prédica. Digo yo, ay Señor, gracias que no están dormidos, Padre, le dije yo. Hermano, el evangelio es poderoso. Dígame aquí, pinté algún dibujito yo para que entendieran, hermano. Me disfracé de payaso. No, ¿verdad? Solo se predicó la palabra impactó el corazón de los papás, le llevaron al niño y el niño fue impactado por la palabra. Ese es el evangelio de Dios puro, hermano. No le compraron una paleta, no lo llevaron al cine, no le compraron sorbete, le predicaron a una manera linda, sencilla, que es ser cristiano para no ir a un lugar feo. Y el niño dijo, yo quiero recibir a Cristo. Hermano, es tan difícil eso. Para que usted y yo no lo hagamos con cualquier persona que amamos, que les decimos amar. La responsabilidad es grande en tus hombros y en los míos. La responsabilidad es de todos, amadito lindo. Imagine usted que si los discípulos no hubiesen entendido la responsabilidad que Dios les había dejado en sus manos, ¿qué hubiese pasado? ¿Recuerdan que volvieron a las pescas? ¿Se acuerda de eso? Y que Jesús se les apareció. ¿Entendieron? No, si va a haber un momento de debilidad, eso no va a pasar. Pero de ahí reaccionaron. Y si no nos mandaron a seguir pescando pescados, nos mandaron a pescar hombres. Y se levantaron y comenzaron a predicar y comenzaron a tener todos sus problemas. Pero ¿qué dijeron? Vamos a hacer el trabajo. Tenemos que llevar esta palabra del Señor. Tenemos que la gente enseñarles que invoquen a alguien que les ama. Y ese alguien que les ama se llama Dios. Váyase conmigo, por favor, Romanos, en el capítulo 10 siempre, pero ahora nos vamos al versículo 14 para entrar a al segundo punto. El primero es cómo o a quién invocarán. El segundo punto, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han ¿qué? Creído? Hermanito lindo, véame para acá, no es primera vez que se lo voy a decir. Hable de Dios, las cosas que la Biblia dice que Dios es y hace. Digámosle a la gente, si usted viene al Señor, lo que va a estar solucionado son sus pecados. Lo que va a estar solucionado es su eternidad. No le digamos que todos sus problemas van a estar solucionados porque es mentira. ¿Quién tiene problemas aquí? Levante la mano. Todos los que tienen problemas, levanten la mano. Ustedes no son cristianos, hermano, porque tienen problemas. ¿Verdad que como les engañamos a la gente para convencerla? Mentira. En el mundo tendrás aflicción, dice la Biblia. Entonces dígale, su problema principal va a ser terminado. ¿Cuál es? Pecado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. A ese Dios hay que invocar. A ese Dios hay que hacer que la gente crea en ese Dios. No en un Dios falso, en el Dios dinero, en el Dios prosperidad. No, en ese Dios. Problemas vamos a tener.
Cuando tú y yo hablamos de ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios perdonador, el Dios restaurador, la gente va a creer. Pero como tú les has hablado, que crean en Dios, diga conmigo Dios, con D mayúscula, Dios, 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 vaya. Cuando tú y yo les enseñamos a la gente a hablar, que conozcan y que crean en ese Dios, van a estar muriéndose de hambre, pero no van a dejar de creer en ese Dios. Pero si yo les digo que el Dios que les estoy presentando les va a dar casa, les va a dar carro, van a tener amigos y van a viajar, cuando no viajen, cuando no tengan amigos, cuando no tengan casa, cuando no tengan dinero, ¿qué va a pasar, amados? Van a ir a buscar a ese Dios. Y sí, hay un montón de gente falsa que se lo va a estar enseñando, pero no van a encontrar a este Dios. ¿En quién o en cuál Dios quieres que crean tus familias, tus amigos? ¿En cuál Dios quieres que crean? ¿En un Dios que les va a fortalecer en los momentos de dificultad o en un Dios que se va a ir? Porque si ese Dios se va, te tengo una noticia, no es Dios. Mire, hermano, yo le agradezco a mi papá cómo nos enseñó. Mi papá nunca nos engañó. Desde chiquitos nos enseñó la palabra de Dios. Mi papá era de esa denominación, Iglesia del Nazareno, así se llamaba la iglesia, de la misión centroamericana. Ahí estudió él en su seminario, etc. Pero a mí, yo no tengo un momento en que mi papá nos haya dicho, oren y el Señor les va a dar todo. No, nos decía que oráramos, que teníamos fe, que tuviésemos fe. Y muchas veces se manifestó la fe de mi papá en situaciones nuestras. Lo hemos contado en Familias en Victoria. Pero mi papá nunca nos enseñó un evangelio que no fuese. Un evangelio falso. ¿Por qué? Porque él sabía la responsabilidad que había en sus hombros. Amado, ¿sabes tú la responsabilidad que tienes? ¿Reconoces tú que tienes una responsabilidad? ¿O se las estás dejando a los pastores? No, hombre, que el evangelio es para la gente grande, ya para los maitritos. Ninguno dijo amén, fíjese. No, ya es para la gente ya. Nosotros estamos jóvenes. Y es para la the old school. Es para la vieja escuela. No, amado. Jóvenes lindos que están aquí. Personas jóvenes adultas. Esto no tiene edad. Esto es para todo aquel que cree. Y para todo aquel que quiere llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es una responsabilidad grande. Diga conmigo grande, por favor. Grandota. La pregunta, hoy ha sido un culto de preguntas. La pregunta es, ¿estás feliz con tu responsabilidad? Porque todos queremos los derechos, ¿verdad? Todos queremos los derechos. Sí, pero hermana, se hizo en mí mis palabras, pedí todo el derecho, yo tengo derecho. Buscar primeramente el reino, sí, yo tengo derecho. Hoy pues a buscar, preparar lugar, yo tengo derecho a eso. Pero tus compromisos con los míos de repente los hacemos a un lado. Es igual que en el seguro y en el ministerio de salud y en todo lugar, todos buscamos por nuestros derechos. Pero ¿y los compromisos o deberes que tenemos? Tú y yo tenemos compromisos y deberes en el cristianismo, hermano. Y es predicar y compartir. Hay que compartir la serie de televisión. Eso sí lo compartimos. ¿Ya viste la serie? Bien chivo está. Es pecado. No me malentienda. Vea todas las que quiera. Pero no le quite la prioridad a compartir la palabra de Dios. Hermano, dígame que me va a cambiar Pedro el Escamoso, hermano. A que me deje crecer más el pelo. ¿En qué eso me va a cambiar? Me va a hacer reír un ratito. Pero cuando ven, hermano, ¿sabía usted que en Argentina hay iglesias que son adoradores de Maradona? Todos se tuestan cuando están adorando a Maradona. ¿Usted cree que Maradona va a venir? No, hermano, hasta ridículo es, ¿usted cree? Eso no va a pasar nunca. Comparta a aquel que va a estar, como lo dijimos a las 8, pendiente de sus hijos. Tiene una gran responsabilidad de que la gente crea en ese Dios. Ahora bien, tienen razón en no creer, ya que no ha habido nadie que les diga y que les comparta el plan que Dios tiene para sus vidas. Si lo quiere seguir haciendo, hágalo. Yo no se lo voy a prohibir si esa es su manera de evangelizar. Como nos las enseñaron hace
los años que tiene la iglesia. Pero ya no es muy impactante. Si usted muriera ahora, ¿a dónde va su alma? Y el maestro tiene cáncer, hermano. Se va a pedatear ahí. ¿Lo quiere seguir haciendo? No es malo, yo no digo que es pecado, no. El pastor Evis Carballosa, Luis Evis Carballosa, un tremendo biblista, teólogo. Escuche los mensajes de ese señor, hermano. Se va a disfrutar. Y este señor habla del evangelismo impresionante. Dice que él, para ganar a alguien, o para comenzar, no para ganar, para comenzar a hablarle a alguien de Cristo, dice que se le acerca y le dice: quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cómo puedo llegar al cielo desde aquí donde estoy? Y que la gente se sorprende. Y cuando la gente no sabe, le dice: yo sí sé cómo. Y ella empieza a predicar. Dice Evis Carballosa que estaba en un centro comercial, en un almacén, y vio a un cura, un sacerdote. Y que dice: bueno, este sí me va a decir, porque es un sacerdote, es un predicador. Y se le acercó, dice Evis Carballosa, y le dice: caballero, le quiero hacer una pregunta. Dígame, dice que le dijo el señor cura. ¿Usted sabe cómo puedo llegar al cielo desde aquí donde estoy? Y dice que el cura le extendió la mano y le pegó así en su hombro y le dijo: solo pórtate bien. Solo pórtate bien, le dijo. Y dice Evis Carballosa: me di cuenta. Un sacerdote, amado, para aquellos que no saben, un sacerdote, para que se gradúe, no crees que son como nosotros, que son 4 añitos. Son de 15 a 20 años para que salgan graduados como teólogos, conociendo. Ellos tienen un conocimiento vasto, impresionante. Pero quizás erróneo, porque pórtate bien. Si fuese por portarnos bien, hermano, le voy a decir una cosa: tampoco nos salvaríamos. ¿Entendió lo que le dije? Tampoco nos salvaríamos. Si es que la única manera es Cristo Jesús. Él es en ti que pone el querer como el hacer. Haga que la gente que usted ama crea. Que invoquen y crean en el Dios que dice: hey, yo te he mandado a ti que prediques de mí. Que me conozcan a mí, que sepan quién soy yo. Demostrarles que hay un plan maravilloso para sus vidas que tengo yo. No el pastor, no la religión, no la iglesia. Yo tengo un programa maravilloso para ellos. Le voy a decir algo rápido. Países cerrados por el evangelio, no quieren saber nada del cristianismo. Uno que tenemos cerquita aquí es Nicaragua. Nicaragua, si usted va a entrar, tiene que pedir un permiso. Y si va a que es una celebración con iglesia, usted tiene que mentir, imagínese usted. Vamos a ir a ganar almas a Nicaragua. Usted tiene que decir: vamos, es que no, a la playa venimos con este montón de hermanos con Biblia a la playa, imagínese usted. Porque si no, no lo dejan entrar. Corea del Norte, usted ha escuchado hablar de Corea del Norte, hermano. Qué terrible, no quieren nada con el evangelio. China, no quieren nada. De su gobierno no quieren nada. Escondido, la gente muere por querer predicar, por querer hablar. Y usted y yo, que no nos matan, hermano, sino que nos están rogando que vayamos. Que prediquemos, no lo queremos hacer. No queremos que la gente conozca a ese Dios tan grande que por ti y por mí ha hecho un montón de cosas. Gobiernos cerrados, países que no quieren nada con el Señor. Hay grupos sociales que se han unido, hermano, para combatir el evangelio. Gran marcha por Jesús, como 15 gente. LGBTQ, 500,000 de gente. ¿Se ha fijado en eso? Porque si usted no se ha fijado en eso, no sé a dónde vive. Es ciego, sordo, mudo, tardo, testarudo. No sé. Pero se ha fijado, hermano. ¿Van a celebrar cualquier otra cosa? Hermano, ¿cómo estuvo el mundial? 175,000 millones de dólares recaudados solo en entradas. Viene el predicador Luis Palao, gratis. 500 gente en los estadios. Porque como Luis Palao predica la palabra. Ah, no, pero viene un fulano ahí, tipo, no sé, creo que guatemalteco. Sanidad. Trae tus enfermos con muletas. Allá anda el montón de gente, hermano. Buscando al Dios milagro. El milagro más grande de tu vida se llama salvación. No sé si lo quieres. No sé si lo atesoras.
Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo no sé a dónde van a escuchar este sermón por medio de esta red social. No sé hasta dónde lo van a escuchar. Quizás no va a salir de las puertas, solo en sus teléfonos. Probablemente. Pero mi responsabilidad, para que tú lo sepas, aquí termina. De ahí para allá es cada uno de nosotros. ¿Vas a tomar el reto que te corresponde a ti, a mí, a todos, porque la responsabilidad es de todos? ¿O vas a continuar dejándole el trabajo a los que tú crees que fueron enviados nada más? Todos fuimos enviados, mi querido hermano. Punto número 3 para ir aterrizando porque el tiempo se fue. Dice el versículo 14 una vez más, por favor léalo conmigo. Sí, del capítulo 10, ya estoy en el 11 yo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y usted cree en el Señor? ¿Cuál Señor? ¿En el de los cielos? Sí. No, pero en Cristo. No, yo el de la novela. No, en Cristo que vino y resucitó. No, fíjese. ¿Cómo creerán si no les hablamos del Señor? Ahora bien, hermano, no podemos negar que sí, el Evangelio se ha extendido. Un montón. Estábamos en la unión, allá, en la punta donde aquel que perdió la chancla, dice. Y comencé a predicar en una escuela para padres, en Operación Jesucristo. Y de repente, nunca en la vida, jamás en la vida me ha pasado, solo en ese lugar. Y le pido a Dios porque es feo eso. Se levantó un maestrito con un corvo. Cállate, me gritó. Yo seguí predicando, hermano, viendo para otro lado. Hermano, la palabra. Dejar de estar hablando tonterías, pero con P. O sea, ponterías. Y la directora se levantó y le dijo, don fulano, porque era un padre de familia. Don fulano le dijo, por favor, respete. ¿Cómo voy a respetar? Y ahí ya me callé. Ya me callé y saqué la pistola. ¿Cómo va a creer que voy a respetar si este está hablando de esas mentiras? Eso ni mi mujer lo sabe, porque si no me deja de ir a operación, ya no me va a mandar a operación. El hermano Robert conoce eso. Está hablando mentiras ahí, diciendo un montón de cosas que para nosotros, si lo que dice el pastor donde yo, ahí, hermano, me ofendí. Este debería ir a la iglesia donde el pastor. Al final, hermano, lo sacaron. Yo seguí predicando ya un poco así, hermano, como dice la palabra del Señor. Un gran yatagán que andaba el maestro. Y yo vi que un hermano que se llama Moisés se quedó hablando con él, así. Qué bueno que lo maté a él, dije yo. Terminé la charla, gracias a Dios hubieron como 4 padres que recibieron a Cristo. Pero yo no me quedé, hermano, con la gana. Yo dije, bueno, al toro bravo por los cuernos. El maestro el Señor estaba sentado allá, así, con su vaina y así. Y llegué yo, ¿verdad? Bien valiente, en el nombre del Señor. Y le dije, estimado, le digo yo, quería pedirle disculpas si lo ofendí. Y me dice, no, pastor, me dijo. No, miento, no me dijo pastor, hermano. No, hermano, me dijo. Yo le quiero pedir, yo por eso no me había ido. Y yo, bendito Dios, que era por esto. Por eso no me había ido, me dijo, porque le quería pedir disculpas. Yo no había entendido lo que usted estaba hablando. Y yo empecé a meter, ¿qué dije yo? ¿O en qué momento dije yo? Algo que lo activó a él, ¿verdad? Para pararse violentamente. Y fueron las palabras que le dije a usted hace un ratito. Que el Señor vino a nosotros para darnos vida en Él. No en cosas. Entonces yo no entendí, me dijo, porque sí, yo soy cristiano porque a mí me dijeron que iba a tener. Oramos. ¿Sabe cuál fue lo triste de todo esto, hermano? No recibió a Cristo. Le dije, ¿usted ya recibió a Cristo? Yo soy cristiano, me dijo, sí, Leo, pero abrió su corazón, lo confesó como su salvador personal. Yo soy cristiano, me dijo, así con la cara. Amén, hermano, le dije. Amén. Ok, déjeme orar por usted. Y oré por él y toda la cuestión.
En ese momento solo le di gracias a Dios que las cosas no pasaron nada más, pero recordando esa historia, ¿cuánta gente está engañada, hermano? Y está esperando tantas cosas del Señor, del Dios que les están diciendo, cuando el Dios verdadero ya nos lo dio todo a través de Jesucristo. Pero hay muchas que siguen esperando. Y se quedarán esperando. ¿Pero por qué? Porque han hecho que invoquen, han hecho que crean y han hecho que oigan un Dios que no es Jehová de los ejércitos. Su recompensa la van a tener, claro que sí, los que hacen eso. Pobrecitos, porque están pisoteando la sangre de Cristo. Pobrecitos por ellos. Pero aquí es donde estamos nosotros, hermanos. Aquí es donde la iglesia se levanta. Y se va a levantar para que conozcan e invoquen al Dios de los ejércitos, al Dios de los cielos, para que crean en el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan, para que oigan que hubo un Dios que no escatimó a ser quien él era, sino que se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo para morir por cada uno de nosotros. Que tienen que oír y creer e invocar a un Dios que estuvo dispuesto a entregar lo más valioso de su vida para que usted y yo lo conociésemos, nos perdonara, nos salvara y lo último, por habernos salvado, por habernos perdonado, por habernos dado vida eterna, Él ahora a ti y a mí nos ha enviado. La responsabilidad no es mía solamente. La responsabilidad es de todos. Todos hemos sido enviados. ¿Cuántos, hermanos? Todos. Le voy a robar 2 minutitos que quiero que se vaya conmigo a todas las porciones que le voy a mencionar. La primera, Marcos 3:13. Corra. Este es el grima bíblico. El primero lo lee. No, hermanos, mentira. Marcos capítulo 13. 3, perdón. Marcos 3:13. No, realmente, si alguien lo tiene, léalo, hermano, sin pena. Marcos 3:13. Que dice, léalo fuerte. A estar ahí. Después subió al monte y amó así a los que él quiso y vinieron a él. Siga el 14, por favor. Es mejor así. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para... ¿A dónde? Fueron enviados a predicar. Enviados a predicar. ¿Y qué significa predicar? Hablar, decir, disertar. Preach, dicen en inglés, como un discurso. Eso es, y hablar y predicar ¿de quién? De Cristo. Ahora por favor póngame rapidito ahí Hebreos 8:26. Mi estimado Josué, mi estimada Camila está ahí. Ah no, Cookie. 8:26 de Hechos. ¿Lo tiene? No, Hechos, perdón, yo me equivoqué. Perdón, yo me equivoqué. Es que yo quiero seguir predicando, hermano. Hechos 8:26, léalo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. ¿Qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Siga por favor el 27. Entonces él se levantó, hermanos, y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Le pongo en el contexto porque esto es largo. Él estaba queriendo conocer más, leyendo el libro de Isaías, y él le preguntó. Y todo está bonito lo que le estoy contando, pero lo principal es lo primero que dice. Lo envió y fue. Hermano, esta no es la primera vez que nos están enviando, por favor. Levántate, le dijo. Levántate y ve. Y él se levantó y fue. Otro versículo, por favor, mi estimada. 11, siempre de Hechos 11:13. Hechos 11:13. Dice la palabra, quien nos
contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre envió. Esa es la palabra, enviar, hermano. Lo último que estamos hablando es que él dice: ¿quién va a hablar? ¿De quién va a oír si no fueren enviados? Ahora le hago una pregunta: ¿no hemos sido enviados, hermano? Sí hemos sido enviados, que no queremos ir a otra cosa. La última porción de la palabra, mi estimada, por favor, 13:4, no son dos más, 13:4 siempre de Hechos. Ellos entonces, énfasis en el enviado, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién te envía, hermano? El pastor Alex. Hermano, vamos a venir a predicar, vamos a ir a ganar almas. Es el pastor Alex. ¿Quién es, hermanito lindo? Es el Espíritu Santo. No es la hermanita que te está diciendo: vamos, hablemosle de... No es el hermano, no es el amigo, no es el primo. Es el Espíritu Santo de Dios. Y por último, mi estimada, 15:30, siempre de Hechos. 15:30, dice la palabra: así pues, los que fueron, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Amados, el amor tan grande que Pablo sentía en su corazón para que todo Israel fuera salvo es el amor que todos deberíamos de sentir por los que no conocen a Cristo. Lógicamente a los que están más cerca de nosotros, que no le conocen, pero tendría que ser por todos. Pero esto va a funcionar cuando toda la iglesia, no estoy hablando de Planes de Renderos 2, estoy hablando de toda la iglesia de Cristo, lógicamente aquellos cristianos verdaderos, se levanten o nos levantemos y comencemos a hablar de Cristo. Ahí fueron enviados. En todos los versículos dice la palabra enviar o enviados. Ese es el punto. Enviar o enviados. Quiero que leamos todo el 14 para terminar. Ya dije terminar varias veces. Versículo 14 del capítulo 10. Yo se lo leo si no lo tiene, de Romanos. ¿Cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Los pies de Trump no son benditos, hermano, porque él quiere paz con todo el mundo, porque él quiere ser el líder, el top. No, aquí el líder, el top se llama Jehová de los ejércitos. Cuán hermosos son tus pies, no cuando vas al cine, no cuando vas a la playa, no cuando vas al centro comercial, no cuando vas a jugar fútbol, no, cuando te levantas y anuncias el evangelio de buenas nuevas de salvación. Son hermosos tus pies. ¿Por qué? Porque están siendo utilizados por el Espíritu Santo de Dios para llevar un mensaje de salvación. Me acuerdo que cuando se predicaba esto hace muchos años atrás, que lamentablemente ya no se predica, al final los pastores decían: hermano, ¿quién se compromete? Levántense y digan: heme aquí, envíame a mí. Se levantaba un montón de gente que nunca fue, porque era emoción. Yo no te quiero emocionar. No, tu emoción saliendo ahí y hay calor, ahí se te acabó la emoción. Ya no hay aire, ahí se acabó. Pero si quien te emociona se llama Cristo, quien vive en ti, quien te está enviando y que sabes que lo que vas a ir a hacer es para su honra, para su gloria, la emoción no se te va a quitar. Amados, el compromiso es de todos. Eso sí quiero que lo diga conmigo a la cuenta de 1, 2, 3. El compromiso es de todos. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Estamos comprometidos contigo. Tú nos comprometiste cuando nos enviaste. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos para ti, no para nosotros. Es para ti, Señor. Padre, que habemos un buen grupo de gente que ha escuchado tu palabra. Yo deseo en mi corazón que todos los que estamos acá, Señor, salgamos con un compromiso de hablarle a las personas que conocemos y a las que tú nos pongas en el camino de salvación. No les vamos a convencer, solo les vamos a hablar. Tú les vas a convencer.
pero va a ser algo gratificante para nuestras vidas, para nuestro corazón, de que hemos hecho el trabajo que nos dejaste hacer. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pido ahora por aquellos que están acá y que quizás no te conocen. Yo no sé si hay alguien, Señor, que tal vez no ha tenido un encuentro real y personal contigo. Este es el momento. Si tú estás acá y no has conocido al Señor, abre tu corazón. Tú que estás viendo esta transmisión, has escuchado el mensaje, pues quiero decirte que aquí estoy trabajando, haciendo lo que el Señor me mandó hacer, predicar el evangelio. No te tengo cerca, pero si estás escuchando esto es porque Dios ha tenido misericordia de tu vida, como la tuvo de la mía, como la tuvo de todos los hermanos que están acá en la iglesia. Ahora la está teniendo de la tuya. No dejes pasar esa oportunidad. No desprecies ese llamado que Él te está haciendo de venir a Él. Lo único que quiere es perdonarte. Abre tu corazón. Recibe a Cristo como tu Salvador. Dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Padre, he escuchado tu llamado y no quiero ignorarlo, como lo he hecho anteriormente. Por eso vengo delante de ti. Abro mi corazón para que entres en él. Y confieso con mi boca que tú eres Dios, que viniste a la tierra, que moriste, que derramaste tu sangre en un madero, pero resucitaste. Y por tu sangre y resurrección, ahora yo al creer en ti soy salvo. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy. Perdona todos mis pecados. Ayúdame a caminar en rectitud delante de ti. Con tu ayuda lo voy a lograr. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, porque hoy sé, porque eres mi Salvador, que si me llamas antes, yo me presentaré. Y si vienes para encontrarte con tu iglesia, yo diré presente en el nombre de Jesús. Amén. Padre, somos una iglesia que estamos creciendo en conocerte más, en amarte más. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje, a compartir la palabra de Dios, la palabra de Dios. No mis argumentos, no mis ideas, no mi filosofía, la palabra de Dios. Y eso, Señor, va a hacer que muchas personas vengan a tus pies. Te amo, Dios, por ponernos en un lugar en el cual podemos enseñar de tu palabra. Llévanos con bien a casa. Protégenos, guárdanos, líbranos y permítenos mañana regresar a nuestro culto de familias en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor, amados. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un privilegio tenerle por acá. Recuerde, ya estamos casi de vacaciones, mucho. Disfrute, por favor, con la familia, pero recuerde siempre de Dios. Acuérdese siempre de nuestro Señor. Bendiciones para todos.